Reciban nuestros saludos, hermanos amigos, y una vez más estamos con ustedes para retomar nuestro estudio de 1 Corintios. Hemos seguido capítulo a capítulo estos estudios relacionados con el libro de 1 Corintios. En el día de hoy vamos a ver entonces un bloque nuevo. Entramos a un bloque de temas relacionados con el culto público de la iglesia. Abarca desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 14. El primer tema que va a tratar y vamos a ver el día de hoy está relacionado con la vestimenta en el culto. Cómo debe ser la vestimenta adecuada en los cultos. Y también luego ya desde el versículo 17 hasta el final del capítulo 11 veremos el tema relacionado con la Santa Cena, abusos y malos usos que hacían de lo que es la Santa Cena. Ya el capítulo 12 hasta el 14 toma un tema muy importante, el tema de los dones espirituales. Sí, el abuso de los dones espirituales, haciendo las correcciones y las aclaraciones necesarias. Gloria al Señor. Pasamos ahora, hermanos, entonces a lo que es ya 1 Corintios, capítulo 11, versículo 2 hasta el versículo 16, la vestimenta en el culto. Vamos a ver cómo es que trata este asunto y cuál es el asunto principal en todo este tema que trata. La vestimenta en este caso va a ser un indicativo de algo más interno que tiene que ver con la autoridad en el hogar y por ende también en la iglesia. Y esto es lo que vamos a tratar el día de hoy. Vamos a leer el versículo 2 del capítulo 11 de 1 Corintios que dice así: Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Gloria a Dios. Amén. Parece algo irónico, ¿verdad?, que el apóstol Pablo esté felicitando a la iglesia, luego de que muchos en la iglesia han cuestionado su autoridad, su apostolado, su ministerio. Pero cabe resaltar que los líderes de la iglesia de Corintios son los que le están escribiendo al apóstol Pablo y que le piden instrucciones acerca de la doctrina, acerca de las buenas costumbres que debe tener la iglesia. Eso quiere decir de que a pesar que en la iglesia habían quienes cuestionaban y dudaban de la autoridad del apóstol Pablo, el liderazgo dentro de Corinto consideraba todavía al apóstol Pablo como su líder, como su fundador, como el apóstol del Señor. Por eso él dice que los alaba, porque en todo le están consultando y le están preguntando siempre acerca de cómo debe marchar la iglesia y cómo debe ordenarse la doctrina dentro de la iglesia. Luego en el versículo 3 les va a hacer un recordar acerca del principio de autoridad que Dios ha establecido para la familia y para la iglesia también desde la creación. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 3. Escucha atentamente, dice así: Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Alabado sea el Señor. Aquí el apóstol Pablo está tomando un tema muy importante. Va a tomar el tema principal sobre el cual va a girar estos versículos que vamos a analizar el día de hoy. El tema de fondo, el tema principal es acerca de la autoridad, y él está estableciendo que Dios ha determinado un orden de autoridad. Dios ha diseñado un orden de autoridad para que el hombre se sujete, para que la humanidad pueda, a través de conocer y obedecer este orden de Dios, encontrar el orden en todas sus actividades, desde la familia, la iglesia y, por qué no decirlo, la sociedad también. Nos habla acerca de que Cristo es la cabeza o autoridad de todo varón. Y el varón es la cabeza o autoridad de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. Evidentemente está estableciendo un orden de autoridad y sujeción. Queremos poner bien en claro esto de la autoridad, porque muchas veces se ha satanizado lo de la autoridad en el hogar. Algo importante entonces que debemos entender es que estar bajo autoridad no significa ser inferior ni ser menos. No, de ninguna manera. El ejemplo más claro de principio de autoridad y de sujeción es la misma Trinidad. Por ejemplo, el Espíritu Santo honra al Hijo y lleva a las personas a honrar al Hijo. El Hijo de Dios
honra al Padre y obedece al Padre y se sujeta a la voluntad del Padre. Cuando hablamos entonces de este orden de autoridad establecido desde la eternidad en la Trinidad para ejecutar su plan de salvación, en ningún momento se nos ocurre pensar de que Cristo sea menos Dios que el Padre o el Espíritu Santo sea menos Dios que Jesucristo. No, los tres son tres personas distintas, pero un solo Dios, una misma esencia, una misma naturaleza. Por tanto, debemos tener presente, si Dios establece un orden de autoridad en la Trinidad, no es porque alguien sea menos que el otro, ni que el obedecer a uno lo haga menos a uno que el otro, de ninguna manera. Debemos tener presente eso. Y eso también rige para nuestras relaciones de autoridad y sujeción en el plano humano. La necesidad de tener un orden para cumplir los planes de Dios y propósitos de Dios demanda que los seres humanos nos podamos disponer bajo el principio de autoridad que Dios ha establecido para cumplir los planes y propósitos que tiene para cada uno de nosotros. Reconocer la autoridad y sujetarnos a ella es un principio divino. La rebelión a la autoridad es un principio satánico. El primer rebelde a la autoridad fue Satanás, pero los hijos de Dios, los ángeles de Dios, todos los que formamos parte y estamos con el Señor, nos regimos bajo el principio de sujeción a la autoridad. Gloria a Cristo. Por eso es que antes de tratar este tema, el apóstol Pablo pone el tema de fondo, que es la autoridad. Cristo cabeza de todo varón o autoridad. El varón cabeza de la mujer y Dios es cabeza de Cristo. Ahora, el que esté en autoridad, hermanos, el que tengamos un tipo de autoridad, sea usted como padre en el hogar, madre sobre sus hijos, o en cualquier lugar en la iglesia, usted sea pastor, sea un anciano, un líder dentro de su iglesia, o dentro de la sociedad también. El liderazgo desde el enfoque y punto de vista cristiano implica una entrega, un amor sacrificial hacia quienes están bajo nuestra autoridad. Así como Cristo es autoridad de la iglesia, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, Cristo cuida su iglesia, aún entregó su vida por ella. Y dentro del ámbito del matrimonio, por ejemplo, el varón, el esposo, es autoridad, es cabeza en el hogar. Gloria a Cristo. Es quien representa el hogar. Y cuida, provee a su hogar, a su esposa, a sus hijos. Aún cuida a su esposa, aún con su vida, si fuese necesario. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, estar en autoridad implica un servicio sacrificial por aquellos que están bajo autoridad nuestra. Gloria al Señor. Ahora vamos a ver cómo este principio de autoridad va a ser aplicado a la iglesia de manera específica en el culto público, ¿sí? Y en relación a las costumbres culturales que se estaban dando en Corinto. Dice así el versículo 4. Escucha atentamente. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta a su cabeza. Está dando instrucciones durante el culto público. Todo varón que ora o profetiza son actividades propias del culto público de la iglesia. Si lo hace con la cabeza cubierta, afrenta, ofende a su cabeza. Dice. Aquí nos habla entonces de una costumbre cultural. Y esta costumbre era muy diferente a la costumbre que tenían los judíos cuando rendían culto. Era muy diferente a la costumbre que tenían los romanos cuando rendían culto. Claro, los romanos en el culto pagano. Por ejemplo, los judíos cuando oraban, cuando leían las escrituras, se cubrían la cabeza. Sí, los varones judíos cuando tenían que hacer una lectura de las escrituras, se cubrían la cabeza. Los romanos, cuando rendían culto a las divinidades paganas, se cubrían también la cabeza. Con el mismo manto o toga se cubrían la cabeza. Entonces, esto que Pablo dice es contrario a la costumbre judía y a la costumbre romana, porque era la costumbre griega. Entonces, en Corinto,
los varones cuando oran o profetizan o dan la palabra deben hacerlo sin cubrirse la cabeza, ¿sí? Porque si se cubren la cabeza dice que ofenden a la autoridad que es Cristo, a la autoridad o su cabeza que es Cristo. Gloria al Señor. No era adecuado que el varón ore o profetice cubriéndose la cabeza. Debía estar con la cabeza descubierta. Vamos a ver qué dice el versículo 5. Pero dice, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Gloria a Dios. La costumbre en las mujeres, en las damas griegas, era andar con un velo. Las mujeres casadas, sobre todo, andar con un atuendo de un velo, eso indicaba que eran casadas y que estaban bajo autoridad de su esposo. En la iglesia parece que estaba ocurriendo actos contrarios a la costumbre ya establecida en Corinto, ¿sí? Y eso escandalizaba a los hermanos. Esto de la libertad cristiana lo habían tomado muy a pecho. Y aún en esto, de la vestimenta, estaban usando una libertad más allá de lo que debe ser, ¿sí? Tanto que ofendía a muchos hermanos en la iglesia, muchos estaban hablando mal por vestirse de una manera inadecuada en el culto. ¿Cuál era la manera inadecuada de las damas vestirse en el culto en ese momento? En ese momento era que no se ponían un velo en la cabeza en el culto, ni cuando participaban en el culto. Porque no usar el velo tenía una implicancia tremenda. Implicaba que no estaba sujeta a un esposo. Es como decir, estoy soltera, es como decir, no tengo esposo, ¿sí? Y eso ofendía a los varones y creaba habladurías dentro de la iglesia. O también el no cubrirse la cabeza era propio de las mujeres que servían en el templo pagano, de las prostitutas religiosas. Era también una característica. O el estar rapado, raparse la cabeza, ¿sí? Era propio de las mujeres adúlteras. Era el castigo que daban a las mujeres adúlteras. Les rapaban la cabeza. Entonces el apóstol Pablo está que da las instrucciones aquí. Dice que la mujer que profetiza ore con la cabeza descubierta está ofendiendo a su esposo. Porque esa costumbre da la idea de que ella no está sujeta a su esposo, que no está casada tal vez, y eso generaba molestia, está afrentando. Esa costumbre está que crea una desaveniencia dentro del culto, dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Y dice que es tan ofensivo esto de presentarse sin el velo que equivale a haberse rapado, ¿sí? Entonces, esa era la situación externa, la costumbre que estaba mal usándose y estaba afectando a la iglesia. Sobre ese punto, entonces, es que se estaban dando los problemas y Pablo, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, va a fundamentar esta costumbre por la cual estaban habiendo ciertos problemas dentro de la iglesia. Versículo 6 lo dice así, escucha atentamente. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello, y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, tenemos que ver algo importante, que el principio fundamental por el cual el apóstol Pablo da esta enseñanza es el principio de respeto y sujeción a la autoridad del esposo o del varón en este caso, ¿no? Que era aplicable en la casa, pero también se aplicaba a la sociedad y a la iglesia sobre todo, ¿sí? Mire, lo de la forma, lo de la costumbre puede cambiar. La señal externa cambia en el tiempo, en la cultura. Cambia, ¿sí? No es lo mismo. La forma como manifestamos nuestro respeto cambia según el lugar, según el tiempo, según las culturas. Pero lo que no cambia es el principio de sujeción y respeto a la autoridad. Y a eso vamos, y a eso va el apóstol Pablo en esta enseñanza. Un ejemplo, vamos a ver esto. ¿Cómo es que se manifiesta esto de lo cultural? Por ejemplo, el apóstol Pedro aconseja en 1 Pedro 3:6 que la esposa debe tratar con respeto a su esposo y llamarle Señor, dice, ¿no? Pero vamos a ver que esa forma de hablar ya no es hoy en día. Hoy en día ya nadie habla a su esposo, le dice mi Señor. Pero sí somos llamados, las esposas son llamadas a tratar con respeto a sus esposos. No con las mismas palabras, mi Señor, pero según el tiempo en que estamos, según nuestra cultura, el principio
de un trato amable, respetuoso, debe mantenerse, tanto de la esposa al esposo y el trato amoroso del esposo a la esposa también. Pero en este caso está enfocando el trato que las esposas daban en la antigüedad, era mi señor le llamaba. Claro, hoy día nadie llama así, pero sí lo que debe permanecer a través del tiempo es el respeto, la sujeción y el amor hacia su esposo. Otro ejemplo vamos a ver de algo cultural que cambia con el tiempo y está en la Biblia. La Biblia dice, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo aconsejan que la iglesia debe manifestar el amor fraternal a través de saludarse con ósculo santo o beso santo. ¿Sí? Esto es algo cultural también. Cuando el apóstol Pablo, el apóstol Pedro escriben a las iglesias, dice saludaos con ósculo santo. Por ejemplo, en Romanos 16:16, 1 Corintios 16:20, 2 de Corintios 13:12, 1 Tesalonicenses 5:26, 1 de Pedro 5:14. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento y las cartas apostólicas que hablan de que los creyentes debemos saludarnos con ósculo santo. ¿Cómo era? El ósculo santo era practicado en la primera iglesia a través de un beso entre varones, las damas entre damas. Así era el ósculo santo. Por ejemplo, en nuestro país, ¿acostumbramos a saludarnos, a manifestar nuestro afecto fraternal con besos los varones? De hecho, no. No es nuestra cultura, no es nuestra forma de expresar el amor fraternal entre hermanos, ¿verdad? En otros lugares, como en Argentina, sí se besan los hombres, el saludo es con un beso. Aún más, por ejemplo, en lugares como en Rusia, los varones se saludan con un beso en la boca. ¿Sí? Para ellos es muy normal, para nosotros no. Nosotros no lo haríamos ni lo haremos tampoco en nuestra cultura. Amén. Pero eso no quiere decir, hermanos, que si nosotros entre varones no nos saludamos con un beso, no quiere decir que no vamos a manifestar el amor fraternal. Entonces, la señal externa de manifestar un principio bíblico, como es el respeto a la autoridad o el afecto fraternal, puede cambiar. ¿Sí? La señal externa, la forma externa, puede cambiar con el tiempo, la cultura, como en el caso del beso. Pero lo que no va a cambiar es la manifestación de ese principio bíblico, el respeto a la autoridad o manifestar entre creyentes el afecto fraternal. Entre nosotros el afecto fraternal lo manifestamos con un buen apretón de manos, un abrazo y que Dios te bendiga, ¿verdad? No nos estamos dando un beso en la mejilla, ni mucho menos en la boca, en nuestra cultura, porque así lo manifestamos. Gloria al Señor. Entonces, eso es lo cultural que cambia, varía en el tiempo y según el lugar y la cultura. Gloria a Cristo. Entonces, poniendo esos ejemplos, lo del velo en la cabeza era la señal externa de cómo las esposas manifestaban su sujeción, el estar casadas, el estar bajo autoridad de sus esposos. Esa era la manera como las damas manifestaban su respeto a la autoridad y sujeción a la autoridad. Y eso es traído también a la sociedad corintia y dentro de la iglesia no escapaba eso. Vamos a ver ahora el versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Nos dice en este versículo 7 que el varón, ¿por qué no debe cubrirse la cabeza? Porque esa cabeza, ¿sí?, representa la autoridad que Cristo le ha dado, ¿sí? Él debe mostrar su cabeza como una representación, como una señal, que es la autoridad que Dios le ha dado directamente al varón como cabeza en su hogar, como autoridad. El esposo, el varón está ejerciendo una autoridad que viene directamente de Dios, por eso no debe cubrirse la cabeza, y la esposa ejerce una autoridad que está bajo la cobertura de su esposo. Por eso ella sí debe cubrirse la cabeza. Ese es el fundamento que el apóstol Pablo da a esta costumbre. Versículo 8 dice lo siguiente: porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Aquí muestra otro fundamento, ¿sí?, de este principio de autoridad. Se relaciona con el orden de creación. Siempre ha sido así. El que nace primero tiene mayor autoridad. El hijo primogénito tenía mayor autoridad sobre los demás hijos.
¿sí? Él era la autoridad. Después del papá, después de los padres, el hijo primogénito ejercería el liderazgo en el clan, en la familia. De esa manera se ejercía la autoridad, ¿no? Tenía que ver con el orden de nacimiento. Y en este caso pone como fundamento el orden de creación. El hombre fue creado primero. Por tanto, Dios puso al varón como autoridad sobre Eva desde la creación. Entonces, de esa manera, él pone este segundo fundamento. Por eso dice, por este motivo la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Es decir, debe tener una señal de que está bajo autoridad de su esposo. ¿Sí? Gloria a Cristo. Y esta señal de autoridad es lo que hace también una diferencia entre géneros. Lo que establece aquí es que entre el hombre y la mujer debe haber una distinción de géneros en cuanto a su atuendo, en cuanto a su vestimenta. Y en este caso, la diferencia entre el género masculino y femenino, lo que hacía resaltar esa feminidad en la mujer era el uso del velo. Gloria al Señor. Vamos a ver luego ya en el versículo 11, vamos a ver qué nos dice el versículo 11. Dice así, pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Dios creó a Adán primero, sí, pero su función no podía cumplirla sin la mujer. Por eso dice Génesis, varón y hembra los hizo, a imagen de Dios los hizo. La imagen de Dios en la humanidad se completa con el hombre y la mujer. Amén. En ambos está la imagen de Dios. Gloria a Cristo. No es más imagen de Dios el hombre que la mujer. No, ambos son igualmente imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que en dignidad ambos son iguales. En cuanto a la salvación, ambos participan de la misma salvación. El hombre no es más salvo que la mujer, ni la mujer menos salva que el hombre. Cristo derramó igual sangre por un hombre y por una mujer. La misma sangre de Cristo salva a un hombre y salva a una mujer. En el Señor no hay varón ni mujer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ambos en el Señor, en Cristo, la redención, la salvación es igual para ambos. La dignidad del hombre y la mujer son la misma delante del Señor. Por eso dice, ni uno es sin el otro, y ambos proceden de Dios. Amén. De alguna manera, el apóstol Pablo también pone un freno aquí a todo pensamiento machista que pueda venir, o feminista. Sí, movimientos feministas aparecían en Roma. Según escritos y según datos históricos, cada cierto tiempo en el imperio se levantaban movimientos feministas, ¿sí? Que trataban de menoscabar también lo que es la diferencia de géneros. Y muy posiblemente esos ataques estaba sufriendo la iglesia de Corinto. Y es algo que el apóstol Pablo en su carta trata de frenarlo por mandato del Señor. Bendito sea Cristo. Pues el feminismo y el machismo son deformaciones de la voluntad de Dios. Están fuera de la voluntad de Dios, tanto el feminismo como el machismo. Por tanto, la iglesia desechamos toda tendencia machista o toda tendencia feminista dentro de la iglesia. Creemos en los roles y las funciones que Dios ha dado, tanto al hombre para la mujer. Pero creemos también en la igual dignidad del hombre y la mujer. Gloria a Cristo. Y el igual valor que ambos tienen en el plan de Dios. Bendito sea Cristo. A manera de conclusión, ya los últimos versículos, el apóstol Pablo va a decir en el versículo 13, juzgad por vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore sin cubrirse la cabeza? En otras palabras, teniendo en cuenta estos argumentos, sabiendo que no cubrirse la cabeza equivale a raparse la cabeza o estar rapada la cabeza, que implica una mujer haber sido encontrada en adulterio. Es algo vergonzoso para una mujer raparse la cabeza. Y no usar un velo equivalía a eso. Era vergonzoso. Tenía implicancias y connotaciones en cuanto a su vida sexual o a su moralidad sexual. ¿Es adecuado entonces que ande así sin cubrirse la cabeza? Tenía implicancias también en cuanto a la distinción de género. Y tenía implicancias en cuanto al respeto y sujeción a la autoridad de su esposo. Por eso le dice, juzguen por vosotros mismos, después de estos argumentos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza?
Claro, la respuesta es no. Si mi forma de vestirme provoca o genera murmuración en cuanto a mi sujeción a la autoridad, entonces también tendré que abstenerme de cualquier manera o forma de vestirme si eso va a implicar murmuración, si eso va a implicar pues una mala interpretación de lo que yo soy realmente. Entonces, de esa manera tenemos que actuar sabiamente. Por eso dice, juzgad vosotros mismos si es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza. Si va a traer todos esos problemas, no es propio, ¿sí? La respuesta viene por su propio peso. Luego va a ser una ilustración el apóstol Pablo en los versículos 14 y 15 en relación al uso de esa costumbre de usar el velo y la costumbre natural del cabello de la mujer. Versículo 14 dice así: la naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Gloria al Señor. Aquí presenta una ilustración, mis hermanos, ¿no? Como otro argumento más, acudiendo a la fisiología, a la naturaleza, a las causas fisiológicas. Él dice, ¿no? Y argumenta, la naturaleza misma enseña que por funcionamiento corporal y hormonal, la mujer tiene un cabello más sedoso, más fino y de más rápido crecimiento. Por cuestiones hormonales y fisiológicas, el varón siempre tiene un cabello más grueso y de crecimiento más lento. Aún más, hay una enfermedad que es la calvicie, que se da en los hombres y no en las mujeres. Correcto, eso es lo natural. El hombre puede llegar por cuestiones de la calvicie, que es una enfermedad de contexto genético, puede llegar a quedarse calvo, perder el cabello, y es natural, nadie se escandaliza. Pero por ejemplo, la calvicie, que es una enfermedad de trasfondo genético, no se da en las damas, ¿sí? El gen de la calvicie no está en las damas, solamente en los varones. Por eso el apóstol Pablo está echando mano al argumento natural, fisiológico, para decir que para el varón cortarse el cabello, tener el cabello corto o aún quedarse sin cabello le es honroso. Pero a la dama cortarse el cabello, raparse o quedarse sin cabello le es deshonroso. Claro, actualmente con esto del cáncer y de los tratamientos, la quimioterapia para el cáncer, las mujeres pierden el cabello también, tanto como los hombres si se les aplica la quimioterapia. Pero eso es pasajero, pasa la quimioterapia y otra vez crece el cabello. Hay que tener en cuenta, aquí el apóstol Pablo no está estableciendo tampoco, cuidado, de que en lugar de velo usen su cabello largo. No, no está estableciendo eso, ¿sí? Porque las damas en Corinto usaban su cabello largo, era lo normal, era lo adecuado y aceptable socialmente, usar el cabello largo, solo que no estaban usando el velo en el culto. Y eso era motivo de escándalo, el no usar el velo, a pesar que tengan su cabello largo. Así es que aquí no está diciendo que en lugar de velo usen su cabello largo, no. Simplemente está haciendo una comparación, está poniendo un paralelo, que así como naturalmente la dama tiene su cabello largo, Dios le ha dado como un velo natural, por eso es que deben usar el velo en la cabeza cuando van al culto, cuando están orando o profetizando. Correcto. Entonces no está estableciendo que en lugar de velo usen el cabello largo. No está estableciendo eso. Deben usar su cabellito largo porque esa es la distinción entre el género masculino y femenino. Pero no está estableciendo que en lugar de velo usen el cabello largo en el culto. No. Es solamente un ejemplo. Tampoco está diciendo que el tener el cabello largo sea una expresión de santidad. Como algunos piensan que el cabello largo en la mujer es una expresión de santidad. No, no tiene nada que ver el uso del cabello largo con la santidad. Lo que tiene que ver el uso del cabello largo en el ejemplo de Corintios es con la sujeción a la autoridad. El gobierno y autoridad de la iglesia siempre, y la Biblia lo establece, que está dado a los varones. Por eso dice los pastores y ancianos son los que gobiernan y rigen la iglesia. Esto del cabello largo tiene que ver con el principio de
Sujeción a la autoridad, bendito sea Cristo. No tiene que ver con santidad. No es el tema santidad, gloria a Cristo. Ni santidad externa tampoco. No tiene que ver con santidad interna o externa, que algunos lo llaman el cabello largo. Tiene que ver con sujeción a la autoridad. Tiene que ver con que en el hogar la cabeza es el esposo, la cabeza el hogar. Tiene que ver con que en la iglesia quienes ejerzan los cargos de autoridad como pastores o ancianos son los varones. Con eso tiene que ver. Por tanto, mis queridos hermanos, es importante entender este pasaje de las Escrituras en torno al contexto cultural y también teológico, gloria a Cristo, que se está dando aquí, doctrinal, alabado sea Cristo, del principio y sujeción a la autoridad. Al final de esto, ya el apóstol Pablo dice, con todo esto, con toda esta explicación, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Con toda esta explicación, si alguno quiere seguir discutiendo sobre el tema de usar el velo o no, ya está bien claro. El usar el velo es símbolo de sujeción y respeto a la autoridad, es símbolo de distinción de géneros entre un hombre y una mujer. Eso no se va a discutir, pues otra costumbre no tienen las iglesias de Dios. Las iglesias de Dios están bien claras y definidas, que la autoridad dentro del hogar es el esposo, y ese mismo esquema se va dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia las autoridades, los pastores, los ancianos son los varones, así como lo establecen muchos textos bíblicos. Por tanto, en ese asunto no vamos a discutir más, dice. Y en cuanto a que el uso del velo es una distinción del género entre el hombre y la mujer, para la iglesia de Corintios, pues así, y las iglesias cristianas tienen muy en claro que hay una distinción en las funciones en cuanto al género, en cuanto a la vestimenta del hombre y la mujer. Si alguno quiere seguir discutiendo, aquí termina el tema, dice el apóstol Pablo. No vamos a seguir discutiendo sobre eso. Eso es algo zanjado y aceptado por todas las iglesias. Gloria a Dios. Un tema bastante interesante y hasta a veces polémico. Pero esperamos que esta palabra nos ayude a poder tener un enfoque y una posición cada vez más bíblica en cuanto a esta y otras costumbres que muchas veces están dentro de la iglesia aún causando debate y polémica. Dios nos bendiga, hermanos, y sigamos estudiando la palabra del Señor y orando a nuestro Dios que sea quien nos ilumine para poder cada día crecer en el conocimiento de la verdad. Muchas gracias. Hasta nuestro próximo programa. Amén.